conectados ya justo lo que poníamos sobre la mesa. El gran debate presidencial de Arequipa. Y está con nosotros Juan Cadillo, es miembro del equipo técnico de Perú Libre para hacer un análisis sincero y concreto de lo que pasó ayer en la gran Ciudad Blanca. Muy buenas noches, bienvenido. Estamos ya con... Buenas noches, los escucho en realidad entrecortado. Bueno, haré el intento de poder contestarles. Ajá, profesor Cadillo, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Ahora nos está escuchando mejor? Nosotros acá le escuchamos perfectamente. Bueno, intentaré escucharlo porque está entrecortado, pero adelante. Ajá, o tratamos de mejorar la comunicación. Yo creo que sí, para no interrumpir la conversación con el profesor Juan Cadillo, quien es miembro del equipo técnico de Perú Libre. A ver, unos segundos más y vamos a mejorar esta comunicación. Así es, mientras tanto, cabe recalcar también los números de teléfono, porque es importante la opinión del pueblo peruano. ¿Qué sintió frente a este gran debate? 251-9422-467-4499. Saludar también a la gente que nos ve por las redes sociales, en Facebook como Exitosa o en Twitter como Exitosa P, y en TikTok también tenemos cuenta como Exitosa Noticias y el WhatsApp de Exitosa. Cualquier denuncia, señores, video, mensaje, audio, foto, para cambiar la realidad nacional, para retratar lo que pasa en su localidad, al 940-800-800, que esto sale siempre en Exitosa Noticias a las 10 de la noche con Amanda La Rosa. Así que atentos con la información que tenemos hoy día, un balance respecto al análisis del debate de Arequipa de Pedro Castillo y Keiko Fujimori. Muy bien, ya son 7 de la noche con 41 minutos. Estamos ya nuevamente con el profesor Juan Cadillo, miembro del equipo técnico de Perú Libre. Profesor, ¿ahora nos escucha mejor? Sí, muchas gracias. A ver, a usted las gracias, profesor Cadillo, por aceptar esta invitación para conversar. Bueno, ayer escuchamos al candidato de Perú Libre, el señor Pedro Castillo. Habló, por supuesto, dentro de los 6 temas sobre la educación. ¿Hay algo más que le faltó al profesor Pedro Castillo que usted quiera complementar en esta entrevista? ¿Ha quedado convencido con el discurso dado durante el debate presidencial? Hay varios elementos que se quedaron. Sabemos muy bien de la complejidad de un debate. Estamos contentos con el desempeño del profesor Castillo, pero sabemos que a la vez todavía quedaron bastantes temas en el tintero. Y si me das la oportunidad, pues claro te puedo contar algunos. A ver, adelante, profesor. Bueno, en primer lugar hay que tener en cuenta la infraestructura y el equipamiento escolar, empezando desde las zonas rurales como también en las zonas urbanas. En las zonas rurales nosotros estamos planteando fundamentalmente en las zonas más alejadas colocar la infraestructura como también los materiales didácticos necesarios para mejorar la educación en estas zonas más alejadas, pero a la vez consideramos relevante el poder crear toda una cultura orientada a ofrecer un pequeño departamento o una casa al maestro donde tenga agua, luz e internet, de tal manera que el maestro que se vaya o se desplace a estos espacios, como por ejemplo en la selva, pueda tranquilamente desempeñar, actualizarse, recoger todo el conocimiento del internet, de tal manera que pueda mejorar su desempeño. El otro elemento que también hemos visto por conveniente es el aspecto del currículum nacional. Ya nos acercamos a una revisión del currículum por la ley y es muy importante tenerlo en un sentido mucho más diversificado, mucho más contextualizado, y aquí la relevancia y la importancia de conversar con las regiones para contextualizar adecuadamente sus currículums. Y el otro elemento es la propia carrera docente, ¿no? que está relacionada fundamentalmente a la parte de la meritocracia, pero ofreciéndole los aspectos de la formación inicial que son claves, porque es necesario nombrar a los profesores de los institutos superiores pedagógicos, por ejemplo, que desde hace 20 años no hay nombramiento, y estos profesores apenas ganan el 60% de un sueldo y son una inmensa masa que va formando a los maestros que se van a incorporar a la carrera, y es importante pues considerar que un maestro que gana 2.100 en estos institutos superiores gana menos que un profesor que entra a la primera escala, entonces esto no podría ser justo. El otro elemento está relacionado también al cómo nosotros mejoramos el desempeño de los maestros, y para ello hemos planteado la formación de comunidades virtuales, pero utilizando bastante lo que ya hemos aprendido en educación virtual, que se orienta a poder compartir, poder grabar las clases, poder reflexionar las prácticas que se vienen desarrollando, y para nosotros estos aspectos son muy importantes. Ya, el otro elemento
Sí, adelante. Señor Cadillo, ¿qué le pareció a usted el manejo de Keiko Fujimori en el debate de ayer y si le parece viable estas propuestas que ella ha brindado, ¿no? Canasta tecnológica y 3.000 colegios y vacunación de forma prioritaria a los maestros? ¿Qué opina al respecto? Bueno, con respecto al número de colegios, en verdad tenemos una gran deficiencia con respecto a los colegios, pero podemos cometer nuevamente el error que cometió su padre, donde implementaron demasiados colegios, pero sin la calidad necesaria. Entonces, cuando vemos, por ejemplo, la información de Ojo Público, hace referencia de que varios de estos colegios se cayeron, por ejemplo, cuando apenas tenían menos de 10 años de haber sido construidos en Pisco, algo que no debería suceder. El otro elemento, de repente, por el nerviosismo de la candidata, habló de que en el caso de las universidades públicas se habían cerrado. Es algo, en realidad hay 2 universidades que han sido pues no licenciadas, pero estas universidades no se han cerrado. Lo que tenemos que ver es que hay 51 universidades que no han obtenido el licenciamiento, por lo tanto el Estado tiene que en realidad asumir una postura de mayor inversión para ampliar la oferta formativa. Hay espacios geográficos, departamentos o regiones que han quedado sin oferta, por ejemplo, del servicio privado de universidades, por lo tanto se requiere pues colocar, como dijo el profesor Castillo, sedes de las universidades en estos espacios, de tal manera que podamos incrementar la cobertura, porque de cada 2 años el problema va a ser muy complejo y el Estado tiene que ponerse pues adelante, tiene que tener una perspectiva mucho más amplia para poder resolver estos problemas. Profesor, ahora, sobre la educación en la universidad o en las universidades. Mire, le cuento que yo recibo una serie de preguntas que me llegan a mi red social, ¿no? Y en la cual de pronto hay mensajes que se lanzan o propuestas y que de pronto se interpretan mal. Al profesor Castillo, por ejemplo, le escuchamos decir de que los jóvenes que terminen la educación secundaria tendrán ingreso libre a las universidades. Entonces, ahí de pronto hay quienes mal están interpretando este mensaje y me gustaría que usted aclare a qué se refiere cuando se dice de que los jóvenes van a tener ingreso libre a las universidades. Algunos me han dicho, es verdad, entonces ya no vamos a pagar con el gobierno, en el gobierno del profesor Pedro Castillo, voy a poder ingresar a una universidad privada y no voy a pagar, o sea, libre, ¿no? Va a ser cero costo, 0 soles. Entonces, eso me gustaría que aclare, ¿no? Para que la gente sepa a qué se refiere cuando se habla de tener una educación a la universidad y un ingreso libre. Esta es una propuesta que ha lanzado el profesor Castillo. Y vamos a tomar como modelos, por ejemplo, el modelo boliviano y el modelo argentino. En el caso del modelo boliviano, por ejemplo, el ingreso es libre, pero no gratuito. Ajá. Entonces hay que entender a qué modelo nos estamos refiriendo. En el caso del profesor Castillo, lo que está proponiendo es un sistema que permita que los estudiantes puedan transitar tranquilamente entre la educación secundaria y la educación universitaria, obviando un poco estos elementos de las academias, pero hay que considerar también un elemento, que hay que redirigir o dirigir la oferta educativa. Entonces acá hay que construir todo un sistema de orientación vocacional para los estudiantes que le vaya indicando qué carreras les son mucho más factibles en función de su preparación, porque puede darse el caso de que por una tergiversación, pues, por lo general en nuestro país siempre deseamos, por ejemplo, estudiar medicina. Entonces hay que también prepararnos para coberturar, es decir, ampliar la oferta en el caso de estas carreras que bien solicitadas. Pero ¿qué pasaría con la San Marcos, con la Villarreal, con la UNI, que son universidades en las cuales uno tiene que prepararse para ingresar y están los mejores alumnos de nuestro país? ¿Entraría cualquiera entonces de forma libre a esas universidades? Cuando nosotros revisamos el modelo argentino, y incluso el modelo boliviano, lo que hay es un proceso algo similar a las academias, es decir, hay que trabajar sobre el propio sistema y esto implica en realidad construir todo un sistema en el cual los 2 primeros años son cursos generales
y por lo tanto en ese periodo muchos de los estudiantes que no están preparados con las capacidades y los conocimientos suficientes no pueden acceder a la formación especializada. Entonces, en realidad, la construcción de un sistema como este, como estaba planteando el profesor Castillo, es a mediano plazo, es decir, hay que trabajar toda la oferta formativa, hay que crear nuevas sedes. Entonces no van a haber exámenes de admisión, profesor Castillo. Claro, la idea es, al construir un sistema, tú pasas o transitas desde la educación secundaria hacia la educación universitaria, pero eso, como te estaba contando, implica la construcción de un sistema que no sea ciego, sino un sistema que oriente al estudiante en un sistema vocacional. Pero sobre todo, ¿qué nivel de estudiantes tendremos, no? Claro, porque hay una preparación de años donde sale el mejor alumno de la San Marcos, por ejemplo, y es un concurso de habilidades también y conocimientos. Y si ingresan directamente, entonces, ¿qué calidad de profesionales tendremos en nuestro país? No, y además, bueno, y además, profesor, claro, ver si más cerquita. A ver, no, pero por ejemplo, profesor. La Universidad Católica. La Universidad Católica tiene un sistema donde los estudiantes justamente tienen un periodo de formación relativamente, en este caso no me acuerdo bien si es 1 o 2 años de cursos generales, donde hay una preparación o una homogenización con respecto a esas capacidades que son necesarias para el área de especialización. Entonces, en realidad es pensar diferente, pero también es construir un sistema que no se destruya, como tú muy bien me estás indicando, ¿no? Entonces necesitamos ese proceso de inducción, de preparación, de formación de capacidades y teniendo en cuenta también que no todos los colegios preparan de la misma manera. Entonces, profesor, habrá que cambiar la malla curricular para que el nivel académico del egresado de secundaria se preste para el paso siguiente, que es la educación superior universitaria, ¿no? Porque en la actualidad hay que ser muy sinceros, hay que pasar por una instrucción superior en una academia para poder pues rendir o aprobar el examen de admisión. Entonces hay que cambiar la malla curricular. ¿Y de qué formas, qué aspectos van a cambiar? Sí, justamente es todo un trabajo que se tiene que hacer. Recordemos que primero tenemos que cambiar las normas, tenemos que negociar con las universidades y lo que estamos hablando es de una aspiración de un sistema que se tiene que construir a lo largo del tiempo. El otro elemento que no hay que perder de vista es que nosotros formamos en función de capacidades en la educación secundaria. Es decir, tenemos un modelo donde hay un conjunto de capacidades que se van formando, mientras que en las universidades hablan de las áreas o de los cursos, ¿no? Entonces, y ahí necesitamos en realidad trabajar y ponernos de acuerdo en qué tipo de formación queremos como país. Es por eso que muchos de los chicos, al no tener o al tener una formación distinta, que para ingresar a la universidad requieren pues de estos estudios en las academias, y también en realidad existe toda una crítica con respecto a las academias, ¿no? Porque mucho de la formación que se da en las academias es orientada básicamente a ir a la universidad, es decir, no existe una preparación para la vida ni para el trabajo, sino es para el examen de admisión. Exacto. Y ahí en realidad perdemos muchas oportunidades y varias cosas que se aprenden en las academias en realidad luego no son utilizadas en las propias asignaturas ni en las propias especialidades, ¿no? Y hay que encontrar ese equilibrio. Creo que se ha planteado un gran reto, esta aspiración de tener sistemas como los que existen en Bolivia o sistemas como los que existen ya desde varios años en Argentina, como modelo acá bien cercano para que ustedes también lo puedan revisar. Señor Cadillo. Entonces implica un cambio en el tiempo. Así es. Ahora, otro tema importante. En un próximo gobierno, si es que fuese Castillo presidente, ¿continúa o no la carrera magisterial? Sí, como ya lo he dicho varias veces. Pero Castillo nunca ha sido claro con este tema, ¿no? Siempre va de la pregunta, se va por la tangente. Estamos ya a solo unos días de el siguiente elección más importante de cara al Bicentenario y creo que tenemos que ser todos bien serios y bien claros con estas ideas y propuestas. Claro, la meritocracia tiene que continuar. Es importante, como te estaba contando, la formación inicial de los maestros. Hay que entregar las condiciones básicas para el trabajo docente. Eso implica justamente mejorar la infraestructura. El diagnóstico es claro, necesitamos miles de millones de dólares para
mejorar la infraestructura, pero eso te va a demandar un tiempo bien largo en realidad para poder hacerlo. Y no solo es cuestión de infraestructura, sino también es el currículum. Y ahí donde queremos incidir. Nosotros pensamos en un currículum mucho más integrado en función de algo que se llama las carreras de STEAM, ciencia, tecnología, ingeniería, arte, matemática, bajo un enfoque de competitividad digital o inteligencia digital, donde el aspecto importante es la formación de las habilidades digitales, de tal manera que nuestros estudiantes pasen de ser simplemente consumidores de información, usuarios de aplicaciones, a ser productores de información y generen sus propias aplicaciones. En realidad es un poco una mirada totalmente distinta, pero esta mirada distinta implica, en primer lugar, apostar mucho por la conectividad. Uno de los grandes, los dos candidatos lo han dicho muy bien, que bastante de la estrategia del aprendo en casa no ha funcionado. El profesor Castillo dijo que el 26% de la población que debería ser beneficiaria del aprendo en casa no lo ha sido. Es decir, ahí hemos tenido un gran inconveniente justamente por la falta de conectividad y tenemos que apostar como primer punto para formar este nuevo currículum. Exacto, muy bien, Internet para todos, pero el segundo elemento es que tenemos que ofrecer el equipamiento adecuado y por lo tanto hay que seguir invirtiendo en aquellos estudiantes que todavía no poseen el equipamiento. Por ahí tenía que eran aproximadamente un poquito más de 1,5 millones de niños, pero lo otro es la propia formación. Muy bien. Entonces ahí tenemos que apostar por algo distinto, que son cursos que ya se han dado y en realidad en el mercado peruano hay bastante experiencia para enseñar a los niños a programar, por ejemplo. Muy bien, muchas gracias, profesor Juan Cadillo. Muchas gracias. Feliz noche. Miembro del equipo técnico de Perú Libre, Jack.